En el día anterior nosotros estuvimos viendo que todos los tipos de energía que hay al final pueden simplificarse en dos tipos de energía. La energía cinética, que se refiere al movimiento, y la energía potencial, que se refiere a la posición. Nosotros también vimos que la energía mecánica simplemente es la suma de esos dos tipos de energías, ¿de acuerdo? De esa energía cinética referida al movimiento, lo tenemos aquí cuando se refiere a E subíndice C, C de cinético, junto a la suma de esa energía que se refiere a la posición, esa energía de tipo potencial, ¿de acuerdo? Nosotros vimos, por tanto, que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. A continuación, nosotros nos metimos a estudiar la energía potencial gravitatoria, que dijimos que era la energía potencial que existe debido a la fuerza de la gravedad, es decir, a la posición que un cuerpo tiene en función del planeta donde está, ¿vale? Para entendernos. O dicho de otro modo, de la altura. Y nosotros vimos que había una fórmula, la cual tenemos aquí, mediante la cual podemos calcular esa energía potencial gravitatoria. Y era la masa multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Nosotros hacemos esta multiplicación y nos va a salir esa energía potencial, que normalmente se va a medir en newtons con una n, pero que también podemos indicar en julios, ¿vale? Ambas cosas son válidas. Sobre la masa, recordad que tiene que estar expresada en kilos, como pone aquí. Sobre la gravedad, recordad que cada planeta tiene una gravedad diferente. Y en el caso de nuestro planeta Tierra, tenemos que memorizar que nuestra gravedad es 9,8, porque la mayoría de las veces que llevemos a cabo este cálculo, aquí tendremos 9,8. Y por último, no olvidéis que la altura se debe de medir en metros, ¿vale? La masa en kilogramos, la altura en metros. Bien, pues hoy vamos a continuar todo esto y nos metemos con el subapartado 3.2, la energía cinética. La energía cinética es más fácil que la potencial. Está muy clara. Es la que tiene un cuerpo por el hecho de estar moviéndose. Eso es cierto. Si nosotros volvemos aquí, es un poco más complicado entender esto de la energía potencial, ¿no? Una energía que está en función de una posición y es una energía en potencia, es decir, una energía que todavía no ha sido liberada. Yo os ponía el ejemplo de algo que está a punto de caerse de la mesa, ¿no? Yo cojo un estuche con mis bolis y demás que lo tengo en el filito de la mesa. Ahí hay una energía potencial que no ha sido liberada, pero en el momento que se cae se va transformando en energía cinética y golpea contra el suelo y puede hacer algún daño, ¿verdad? Y ahí podemos comprobar que dada esa capacidad de transformación, efectivamente había una energía. Y por tanto la energía de la posición es un poquito más complicada de comprender. Pero la energía del movimiento es sencilla de entenderla, simplemente se refiere al movimiento. Cuando las cosas se mueven es que hay energía cinética, simplemente. Y ahora os voy a plantear lo siguiente para que comprendáis de qué depende la energía cinética. Imaginaos que estáis en la calle, ¿bien? Y se os va a acercar un coche que os puede dar un golpe. ¿Qué coche pensáis que lleva más energía cinética? Es decir, más energía del movimiento. ¿Un coche que va a 10 km hora, que va muy lentito, o un coche que va a 100 km hora? Bueno, pues es evidente que un coche que va a 100 km hora va a tener muchísima más energía que un coche que solo va a 10 km hora, ¿verdad? Coche a 10 km hora te da un golpecito y lo notas, pero no te va a destrozar mucho en un principio, ¿vale? Va a ser más un susto que otra cosa. Pero un coche a 100, como te atropelle, mal acabamos. En el hospital, en la UCI o en el cemen, ¿vale? En el cementerio. De ahí podemos comprobar que la velocidad, por tanto, influye sobre la energía cinética. Cuanta más velocidad, muchísima más energía cinética. Y ahora os voy a explicar también otra cosa. La masa. ¿Qué pensáis que lleva más energía cinética? Estamos en la calle, ¿eh? Estamos atravesando la calle. ¿Qué lleva más energía cinética? ¿Una bicicleta o un camión? ¿Qué lleva más energía cinética? ¿Qué lleva más energía por el movimiento? O dicho de otro modo,
si nos golpea, ¿qué va a ser más dañino? Bueno, aquí también vemos evidente que el camión, al tener más masa, va a tener más energía cinética. Con estos dos ejemplos, lo que quiero indicar, y lo vemos un poco en estas fotografías, ¿vale? Aquí al menos referido a la masa, es que la energía cinética va a depender de dos factores, los cuales os puedo adelantar ya viendo su fórmula. La energía cinética va a depender de la velocidad, es el factor que hemos puesto en el primer ejemplo, del coche que iba a 10 kilómetros o el coche que iba a 100 kilómetros hora. Cuanta más velocidad, más energía cinética. Pero la energía cinética también depende de la masa. Cuanta más masa tiene ese cuerpo, más energía cinética tiene. Este era el ejemplo que os ponía de la bici frente al camión. El camión pesa muchísimo más kilos, es decir, tiene mucha más masa y por tanto va a tener mucha más energía cinética, ¿vale? Eso es lo que nos está indicando este espacio de aquí. Nos dice, cuanto más grande sea un cuerpo, cuanta más masa tenga, y más deprisa se mueva ese cuerpo, cuanta más velocidad tenga, mayor será su energía cinética. ¿Y cuál es la fórmula de la energía cinética? Bueno, la tenemos ya aquí, porque seguro que esta también tiene fórmula, ¿no? Pues sí, sí la tiene. La fórmula que nos permite calcular la energía cinética es esta. Es decir, la energía cinética es igual a 1/2 multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad, estando dicha velocidad al cuadrado. Esto es importante, ¿eh? No multiplicáis solo por la velocidad, sino por la velocidad al cuadrado. Por ejemplo, si la velocidad son 4 km hora, pues 4 por 4, 16. Habrá que multiplicar por 16. Si la velocidad son 5 km hora, pues 5 por 5, 25. Habría que multiplicar por 25. Si la velocidad son 10 km hora, pues habrá que multiplicar 10 por 10 km hora, ¿vale? Sería por 100. Pero mucho cuidado, porque en realidad no son kilómetros hora. Ahora nos metemos con eso, ¿vale? Vamos a ir viendo cosita por cosita. Entonces, repasando un poquillo. Nosotros tenemos esta fórmula de aquí, súper importante para poder averiguar la energía potencial. Esto hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Y va a ser masa por gravedad por altura, simplemente. Y ahora para la energía cinética tenemos otra fórmula, que va a ser 1/2 por la masa por la velocidad, estando al cuadrado dicha velocidad. Bien. Al igual que yo os estaba aquí diciendo, la masa tiene que estar en kilos, la altura tiene que estar en metros. Si la masa no te la da en kilos, pásala a kilos. Si la altura no te la da en metros, pásala a metros. Pues de igual manera, tengo que deciros cositas de aquí, ¿vale? Primero, sobre este 1/2. Mirad, a mí me gusta más que poner 1/2, me gusta más que escribáis 0,5, que es lo mismo, ¿vale? 1/2 es la mitad de algo y 0,5 es la mitad de algo, ¿vale? Es decir, 1/2 de una naranja es lo mismo que 0,5 de una naranja. Estamos hablando de la mitad de esa naranja, ¿verdad? Por eso se dice 1/2, una parte de 2. A mí me gusta más que escribáis 0,5 porque está más claro luego a la hora de operar, ¿vale? Ese 0,5 viene de dividir 1 entre 2. Si yo cojo, lo compruebo en un momento, para que no lo sepa, si yo cojo 1 y lo divido entre 2, me sale ese 0,5, ¿vale? Por eso prefiero que pongáis aquí 0,5. Luego, sobre la masa, ya lo sabemos cuando vimos la energía potencial. Tiene que estar en kilos. Aquí se vuelve a cumplir lo mismo. Tiene que estar en kilos la masa. Por tanto, si os da la masa de un cuerpo en gramos, pues no nos vale. Hay que pasarlo a kilos. Habría que dividir, en ese caso, entre 1000. Por último, sobre la velocidad. Antes, en el ejemplo que os estaba poniendo, para que entendierais, os decía 2 km hora, 4 km hora, 10 km hora, 5 km hora, para calcular los cuadrados, ¿no? Y os dije, cuidado que en realidad no son kilómetros hora lo que hay que usar. Efectivamente, lo tenemos aquí. La velocidad tiene que estar expresada en metros por segundo. Y normalmente los problemas nos los van a dar en metros por segundo. Si nos quieren fastidiar un poquillo, pues nos lo va a dar en otra medida. Por ejemplo, en kilómetros hora, ¿vale? Tendríamos, por tanto, que pasarlo a metros por segundo. Es un poco sentido común, matemática básica, ¿vale? No es difícil, pero hay que pasarlo, ¿de acuerdo?
Mirad, aquí en este documento os he puesto las dos fórmulas, por tanto, que tenéis que saber. Y cuando digo saber, es saber de memoria. Esto hay que saberlo, ¿vale? Aquí tenemos la de la energía potencial y aquí tenemos la de la energía cinética. Y os la estoy enseñando para que veáis que yo ya no estoy poniendo ahí un medio, sino que directamente estoy poniendo ese 0,5 que nos interesaba, ¿verdad? Entonces, esta es la que yo recomiendo que estudiéis. La energía cinética es igual a 0,5 multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Dice, la relación entre las magnitudes anteriores es algo más complicada que en el caso de la energía potencial gravitatoria, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la energía potencial gravitatoria, estuvimos viendo, decíamos, ¿no?, que la energía potencial gravitatoria es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la gravedad, directamente proporcional a la altura, que eso simplemente significaba que cuanta más masa, más energía potencial, pero de una forma proporcional, proporcionada, ¿no? Digamos que si aquí hay 2, pues aquí hay 2, si aquí hay 5, aquí hay 5, si aquí hay 10, aquí hay 10, ¿vale? De una forma proporcional, ¿vale? Eso que decíamos directamente proporcional. Eso nos lo encontramos de nuevo aquí en la masa. La energía cinética va a ser directamente proporcional a la masa, es decir, si aquí tengo 5, aquí tengo 5. Si yo tengo aquí 10, aquí tengo 10. Si aquí yo tengo 1.000.000, pues aquí tengo 1.000.000, ¿vale? Pero no es directamente proporcional a la velocidad, porque es la velocidad al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que nos está indicando aquí. Leo, dice, la fórmula anterior nos indica que la energía cinética de un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo. Eso ya lo acabamos de ver. Pero no es directamente proporcional a la velocidad. Eso sería equivocado. Decir, la energía cinética es directamente proporcional a la velocidad. No, mal. Eso sería si yo no tuviese aquí este 2, si yo no lo tuviera la velocidad al cuadrado. La energía cinética en realidad es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Por tanto, podemos comprobar que la velocidad es mucho más relevante que la masa para ver cuánta energía cinética lleva un cuerpo, ¿vale? Muchísimo más relevante, porque va a aparecer al cuadrado. A mí con esto se me ocurre poneros un ejemplo, ¿no? Fijaos dos situaciones y decidme cuál va a llevar más energía cinética o, dicho de otro modo, cuál os va a hacer más daño. Estáis de nuevo en la calle. La primera situación es que os va a dar un golpe un camión enorme, ¿vale? Pero el camión va lentísimo. El camión va a 2 kilómetros hora. 2 kilómetros hora, o sea, el camión prácticamente no se mueve. ¿Bien? Ahora os pongo la otra situación. Ya no estamos ante un camión, sino se va a golpear con nosotros una bicicleta, ¿vale? Va un ciclista, pero ese ciclista va a 50 kilómetros hora y nos golpea. ¿Cuál os va a hacer más daño? ¿El camión que va a 2 kilómetros hora o el ciclista que va a 50 kilómetros hora? Pues está claro que os va a hacer mucho más daño el ciclista, ¿verdad? De hecho, si os atropella un camión a 2 kilómetros hora, ni os enteráis. Os roza y dices tú, ah, mira, me ha rozado el camión. Porque no había prácticamente energía cinética. En cambio, un ciclista, una bicicleta, que tiene muchísima menos masa que un camión, si va a 50 kilómetros hora y nos golpea, vamos, nos puede dejar bastante hecho polvo, ¿vale? ¿Y por qué? Precisamente por esto, porque la velocidad es mucho más importante para determinar la energía cinética, decíamos. La energía cinética es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces imaginaos que, por ejemplo, una velocidad de 10, pues 10 por 10, 100. Esto ya vale como 100, no vale como 10. ¿Vale? Observad cómo esto escala enormemente, es súper bestia como escala, ¿verdad? Nos lo indica aquí. La culpa de esta complicación es que la velocidad está al cuadrado. Por eso los científicos dicen que la relación entre la energía cinética de un cuerpo y la velocidad del mismo es una relación cuadrática. O sea, que está simplemente al cuadrado, ¿vale? La curiosidad no nos dice mucho, nos vamos a la actividad. ¿Cuál de estas frases es verdadera? Bueno, ya sabéis, 4 frases,
una verdadera, el resto falsas. Os la leo. La energía cinética de un cuerpo solo depende de la velocidad a la que vaya. La energía cinética de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. La energía cinética de un cuerpo es directamente proporcional a la velocidad a la que se mueve dicho cuerpo. Por último, la energía cinética de un cuerpo depende de la altura a la que se mueva. Pues venga, decidme cuál es la verdadera, que ahora os doy la solución. Bueno, pues de estas, la única verdadera es la segunda. La energía cinética de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Lo tenemos aquí, ¿verdad? La energía cinética es directamente proporcional a su masa. Yo antes os decía, si aquí hay 5, aquí hay 5. Si aquí hay 10, aquí hay 10. Y así, ¿vale? Eso es lo que significa directamente proporcional. Pero os voy a explicar por qué las otras son falsas. La primera nos dice, la energía cinética de un cuerpo solo depende de la velocidad a la que vaya. Eso es mentira, no depende solamente de la velocidad, depende también de su masa. No es lo mismo que se choque contigo una bicicleta que un camión, lo acabamos de ver, la masa es muy importante. Cuanta más masa, más energía cinética, ¿verdad? La tercera, vamos a ver por qué es falsa. Nos dice, la energía cinética de un cuerpo es directamente proporcional a la velocidad a la que se mueve. También lo hemos visto, no es directamente proporcional a la velocidad, es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿vale? Como mencionaba aquí, una proporcionalidad de relación cuadrática, ¿vale? Por último, dice, la energía cinética de un cuerpo depende de la altura a la que se mueva. Eso es mentira, aquí es donde está la altura. La energía cinética no depende de la altura, va a depender de la masa, es decir, de lo que pesa, y de la velocidad que lleva ese cuerpo. Nos da igual si va a 5 metros de altura, 10 metros de altura, 50 metros de altura. Nosotros vimos que la que sí depende de la altura es la energía potencial, ¿verdad? Aquí tenéis las dos fórmulas enfrentadas. En la energía potencial sí influye la altura, pero en la cinética no. Así que cuidado, que no os despiste eso. Pues vamos a continuar, nos vamos al apartado haciendo cálculos y analizando datos. Lo que vamos a hacer a partir de aquí, mayormente, prácticamente todo se va a hacer en el siguiente vídeo. Aquí solo voy a introducir este trocito. Lo que nosotros vamos a hacer aquí son cálculos, ¿vale? De energía potencial gravitatoria y cálculos de energía cinética. Y luego también vamos a aprender a analizar datos en tablas, ¿vale? Datos referidos a la energía potencial gravitatoria y datos referidos a la energía cinética. He dicho analizar en tablas, pero también en gráficas, ¿vale? En los dos. Es facilillo, esta parte de aquí facilita. Y luego lo de los cálculos, si os sabéis manejar bien aquí, sabéis mover incógnitas de un lado a otro y demás, está chupado, ¿vale? Y si no lo sabéis y empezáis a tener problemas, aquí pues hay que trabajar matemáticas básicas, eso es algo que ya se da por hecho, que corresponde a científico tecnológico nivel 1 y que tenéis que buscar un poco la vida. Pedidme ayuda, ¿vale? Yo os puedo dar enlaces, os puedo dar cosas, pero ahí tenéis que hacer un esfuerzo extra, los que tengáis problemas. Pero no es nada difícil, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Bueno, pues os introduzco este apartado de haciendo cálculos y analizando datos. Leo lo importante. En los siguientes apartados vas a aplicar las fórmulas de las energías cinética y potencial gravitatoria para resolver problemas. Para ello, aprenderás a organizar los datos, tablas y gráficas, manipularlos para obtener resultados y a interpretar y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Bueno, esto es más difícil de escribirlo que luego de entender a qué se refiere. Todo esto te recordará algunas nociones básicas del idioma de las ciencias. Claro, el idioma de las ciencias son las matemáticas. Puesto que vamos a empezar a trabajar con fórmulas, números, cuentas, te aconsejamos que cojas la calculadora, un lápiz y un papel y que vayas haciendo tú todas las operaciones que vas viendo en los ejemplos. Los ejemplos que van a ir aquí apareciendo vienen muy bien explicados en la plataforma Grega, ¿vale? En esta plataforma que tenemos. Yo de entrada voy a ir explicando, ¿vale? De dónde sale cada cosa. A medida que vayamos avanzando, pues para no ocupar tanto tiempo, pues
os iré dejando más sueltos, ¿vale? Terminamos aquí, dice, recuerda que las matemáticas son una actividad que requiere de acción por tu parte. Si solamente lees los ejercicios, te resultará más difícil comprenderlos y casi imposible aprender a hacer otros semejantes. Bueno, aquí lo único que te está diciendo es que espabiles, básicamente, que las matemáticas hay que esforzarse uno en comprenderlas. No son difíciles, ¿vale? Las matemáticas, insisto, que nosotros vamos a ver, se simplifica manejar esto y es una matemática muy sencillita, ¿vale? Y cuando le pilláis el truco, aquellos que necesitéis pillarle el truco, os va a gustar, ¿de acuerdo? Es divertido. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar, pero en el siguiente vídeo.